Sí. Pues qué tal, mis hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien los que están aquí. Ya los saludé y me dijeron que sí, qué bueno. Los que están por internet, todos los que están transmitiendo, escuchando la transmisión, pues bienvenidos, Dios les bendiga también. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Como bien lo comentaba Iván, terminamos una serie que se llamó Jesús, nuestro más grande ejemplo. Creo que podemos aprender mucho acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y pues nos pasaríamos todo el 2021 nuevamente hablando de todo lo que el Señor Jesús nos puede enseñar a través de su comportamiento, a través de su vida, de sus palabras, sus acciones. Pero bueno, creo que lo que hemos aprendido, lo que alcanzamos a tocar del Señor como nuestro más grande ejemplo, espero haya sido de bendición y haya tocado nuestro corazón o las áreas de nuestra vida que necesitamos cambiar. Vamos a continuar con más temas de la palabra del Señor, en los cuales también el Señor Jesucristo está involucrado, porque sea cual sea el tema que toquemos, pues el Señor siempre va a estar involucrado. ¿Cuántos saben esto? Nuestra vida cristiana comienza con Cristo, se desarrolla con Cristo y termina en Cristo, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos en cuanto a la palabra del Señor, cualquier tema que estudiemos, tiene la esencia del Señor Jesucristo, su nombre, su ejemplo. Y pues en este tiempo vamos a seguir con un tema que se llama una vida con propósito. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Una vida con propósito. Vaya abriendo su Biblia en Isaías capítulo 43, por favor. Isaías capítulo 43. ¿Cuántos están contentos de que el Señor les haya permitido comenzar un nuevo año? Creo que si estamos en esta tierra y nos permitió comenzar un nuevo año es porque tiene propósitos todavía con nosotros. El Señor no quiere que partamos de este mundo con todo lo que traemos cargando, con todos los descuidos, con todas las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida, en nuestra casa. Necesitamos ordenarnos en muchas de las cosas que el Señor nos demanda, y el Señor nos da muchas oportunidades. Nos da muchas oportunidades, muchos no terminaron en el 2020, se quedaron a la mitad, otros poco antes partieron, algunos con el Señor, algunos otros no sabemos o no tenemos la certeza, pero el Señor lo sabe. Lo importante es que nosotros, los que nos quedamos en esta tierra, bueno, aprovechemos bien el tiempo, cumplamos el propósito por el cual estamos aquí, y que no sea un comenzar similar al que acabamos de terminar, al año que acabamos de terminar, no, que sea un comenzar nuevo, un comenzar distinto, un comenzar que sea de acuerdo a las palabras del Señor, en el que podamos experimentar cosas nuevas. Dice la Escritura, cosas grandes y ocultas que no conocemos, que no han subido a corazón de hombre. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la palabra del Señor, tomarla para sí mismos y cambiar lo que tengamos que cambiar? Bueno, dice en Isaías capítulo 43, dice en el versículo 7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vamos a hacer una oración, vamos a poner en manos del Señor este tiempo. Padre nuestro, Señor de la creación y soberano de nuestras vidas, nosotros queremos disponer nuestra atención para ti en este tiempo, para escuchar tu palabra. No queremos distraernos con cosas vanas que no aprovechan, porque este tiempo es para ti, Señor. Este tiempo lo has preparado para que escuchemos tu voz, para que aprendamos de ti, y es lo que queremos hacer. Ayúdanos, amado Dios, a estar atentos, a abrir nuestro corazón. Ayúdanos a sensibilizar nuestros sentidos para que podamos comprender tu buena voluntad agradable y perfecta.
por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Toma control de nuestras vidas, toma control de tu palabra, la cual saldrá a través de mis labios, y que sean gratos los dichos de mi boca. Que haya edificación en tu iglesia, que es lo más importante. Que tu iglesia, amado Jesús, sea edificada en tu verdad, con el fundamento que has dejado plasmado en tus sagradas Escrituras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre amado. Amén. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es el título de hoy. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuántos nos hemos hecho esta pregunta o hemos hecho esta pregunta a otros? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y más en un tiempo en donde es tiempo de meditación, es tiempo de reflexión por todas las circunstancias que nos rodean. Muchas veces esta pregunta sale a relucir. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es una pregunta que regularmente le hacen los padres a los hijos, que a su vez les hicieron a ellos sus propios padres, y de generación en generación viene rodando esta pregunta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y sobre todo, mis hermanos, esta pregunta se realiza cuando se cree que el estilo de vida que se está llevando no es de acuerdo a lo que se cree que debe de ser una buena vida. Es decir, los padres que consideran que sus hijos no están llevando un rumbo adecuado de su vida, que le preguntan: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás echándola a perder? ¿O qué piensas de la vida? Son preguntas comunes que nos hacemos día a día, o que escuchamos que se hacen unos a otros, cuando se cree que no se está llevando el estilo de vida adecuado. Pero es la misma pregunta que Dios nos hace en este día. Es la misma pregunta que Dios nos hace a todos los que somos sus hijos. Y aún que puede alcanzar a los que aún no han decidido doblar su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es una pregunta que debemos de meditar como si Dios mismo nos la hiciera de manera directa, de manera personal, o aún incluso como si la susurrara al oído. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esto en relación a aquello que Dios ha determinado correcto, de acuerdo al propósito que Él mismo ha trazado para cada uno de sus hijos. Porque ¿cuántos sabemos que Dios ha trazado un camino y Dios ha trazado un propósito y una meta para sus hijos? Dios lo tiene preparado. Y cuando nosotros como hijos de Dios no nos esforzamos o no caminamos tratando de seguir o alcanzar esa meta, Dios nos pregunta: ¿qué estás haciendo, hijo mío? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que yo te estoy dando? ¿Qué estás haciendo con los recursos, con los dones, con las habilidades, con los miembros que yo te he dado? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si no eres hijo de Dios y tú estás escuchando en este tiempo esta enseñanza o estas palabras de exhortación, bueno, es urgente que te acerques a Él por medio de Cristo Jesús. Es urgente que acudas al Señor, que acudas al Padre y le pidas que te salve, que creas en su sacrificio. Porque no es hijo de Dios el que lo es exteriormente, el que lo es por guardar una vida aparente de religiosidad, por venir a la iglesia o por orar por los alimentos solamente. No es hijo el que lo es exteriormente, sino aquel que en verdad ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Aquel al cual Dios le ha concedido un cambio de 180 grados en su forma de pensar, en su forma de vivir. Aquel que ha cambiado totalmente rumbo, la dirección de su vida por causa de haber sido limpiado por la sangre del Cordero, por la sangre del Hijo de Dios. Este es hijo de Dios. Si tú no consideras que tu vida ha sido transformada por Cristo, si no consideras que tu vida ha sido cambiada en un
giro de 180 grados, entonces es necesario que urgentemente te acerques a Él, para que comiences a vivir o a buscar el vivir por ese camino trazado, de acuerdo a los propósitos que Él mismo ha determinado para cada uno de los que forman parte de su familia o que son parte de sus hijos. Muchos, mis hermanos, creen tener una buena vida o tratan de manifestar una vida aceptable, una vida llevadera. Tienen algunas aspiraciones que carecen de sentido o incluso algunas aspiraciones que en ocasiones piensan que al alcanzarlas su sentido de vida aumentará o tendrán un propósito de vida mayor al que han llevado durante años pasados. Muchos otros creen que son diferentes. Y yo no entiendo por qué, porque piensan que al hacer las mismas cosas que otros ya han hecho, obtendrán un resultado diferente o resultará diferente para ellos. Cuando se forjan los mismos propósitos o las mismas metas que son vanas o que carecen del sentido de la palabra de Dios, piensan que obtendrán algún resultado distinto. Es que yo no soy igual que él, pero estás haciendo las mismas cosas, estás cometiendo los mismos errores, estás buscando las mismas vanidades. ¿Por qué obtendrías un resultado distinto al que a los que otros han obtenido por hacer las mismas cosas que tú estás haciendo el día de hoy? Mas la realidad se expresa por sí sola, mi hermano. Se expresa por sí sola al observar la forma de vida y al considerar las estadísticas de lo que estamos viviendo. Cada uno expresa lo que tiene en su corazón y cada uno expresa de aquello de lo que está lleno. Pues aún la ignorancia, mi hermano, la ignorancia y la falta de sabiduría se revelan por las palabras y las acciones que llevamos en el día a día. ¿Cuántos saben que cuando una persona es ignorante se nota? Por causa de sus palabras. Cuando una persona ignora la voluntad de Dios, cuando una persona ignora el plan y el propósito de Dios, se nota, se refleja en su búsqueda, en aquello de lo que se está llenando, de lo que hay en su corazón. Y las estadísticas no nos dejan mentir. Se expresan por sí solas al observar la forma de vida de los hombres que viven en nuestra generación. Por ejemplo, algunas estadísticas que podemos observar en México, porque México es un país que no tiene satisfacción, mi hermano. Los habitantes de México no tenemos satisfacción. Por ejemplo, hay una insatisfacción laboral. El 75% de las personas que trabajan, escúchame bien, el 75% de las personas que trabajan no trabajan felices. O sea, no son felices con su trabajo. El 75%, estamos hablando que 75 personas de cada 100 van a sus trabajos, pero no son felices trabajando. Están insatisfechos. Y el 95% de los que trabajan, escúchame bien, el 95% de los que trabajan está buscando otro trabajo. O está pensando en otro trabajo. Quizá un trabajo en el que gane más, un trabajo en el que tenga mejor tiempo, un trabajo en el que le den más beneficios, no sé. Pero el 95%, según las encuestas, el 95% de las personas encuestadas quiere cambiar de empleo. O sea, solamente 5 personas de cada 100 personas que trabajan está bien y se siente a gusto con el trabajo que tiene. ¿Habrá insatisfacción laboral? Otro ejemplo,
Insatisfacción en los servicios. La mayoría de las personas no tenemos contentamiento con los servicios que nos ofrecen otros. Hablando aquí en la iglesia, nunca estamos contentos con los que son ujieres. Siempre queremos cambiarlos. Y escúcheme bien, el 96% de las personas insatisfechas no se quejan, se quedan calladas, pero en su corazón hay insatisfacción. Van a un restaurante y se quejan del restaurante, se quejan del mesero o se quejan de la comida, o se quejan de las instalaciones. Pero nunca hay una satisfacción o un contentamiento con lo que se tiene. Compran unos zapatos y los zapatos les faltó algo. Y tanto es la insatisfacción, mi hermano y mi hermana, que vive el hombre de manera natural por causa de su ignorancia o su falta de relación con Dios, que incluso aquellos que hacen sus propios productos nunca están contentos con ellos. Me ha tocado conocer personas que construyen casas y que dicen, no, yo quiero construir mi casa para construirla a mi gusto. Y cuando la construyen no están contentos. No, es que mejor lo hubiera hecho así. Una insatisfacción en los bienes y servicios que se reciben. Insatisfacción con las carreteras, insatisfacción con las tiendas, insatisfacción con la comida de tu esposa. Siempre hay insatisfacción. Y el 96% de las personas se queda callada, pero en su corazón hay descontento, hay insatisfacción. No encuentra una plenitud o un contentamiento. ¿Qué decir de la insatisfacción política que vivimos aquí en México? ¿Creen que haya insatisfacción política? ¿Cuántos están contentos con el presidente que tienen? ¿Cuántos están contentos con los diputados? El 74% de la población está insatisfecha con la supuesta democracia que se vive aquí en México. Y se está quejando siempre. Si no es el PRI, es el PAN. Y si no es el PAN, es Morena. Y si no es Morena, Movimiento Ciudadano. Y no sé cuántos partidos más. Pero la cuestión está en echar la culpa a otros. Y siempre el hombre se está quejando de la política. Hasta hay un dicho que dice que en temas de religión y política nunca estamos de acuerdo. Porque siempre hay insatisfacción. Siempre hay por causa de la ignorancia de Dios. Por causa de vivir fuera de sus propósitos, fuera de su voluntad, de estar haciendo de nuestra vida un caos. Siempre hay insatisfacción. También, ¿sabían ustedes que hay insatisfacción corporal? O sea, no estamos contentos con nuestro cuerpo. Tenemos los ojos color negro azabache y los queremos verdes. Y el que tiene los ojos verdes los quiere azul. Y el que tiene los ojos azules los quiere mielecita. El que está gordito quiere estar flaco y el que está flaco quiere ganar peso. Estoy viendo a ver qué defectos se encuentran mis hermanos para dar de ejemplo. Pero nunca estamos contentos. El que es chino quiere ser lacio y el que es lacio quiere ser chino. Si no, pregúntenle a su esposa. Mi esposa es lacia, y se hace sus bucles. Mi hermana es china y se plancha el cabello. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción corporal. ¿Sabía usted que el 22% de las personas que se encuestaron en un estudio que se realizó de 1,000 personas aproximadamente, el 22% no está contento con su cuerpo? Y les aseguro que el mínimo un 60% más echó mentiras. Incluso hay un índice alto de insatisfacción con la vida al punto de tener ideas suicidas. De 1,000 personas encuestadas, 42 personas declararon tener deseos suicidas. 42% de personas. Es decir, 420 personas
dijeron que tenían ganas de suicidarse por no tener contentamiento, no tener sentido en su vida, no tener un plan, un propósito trazado, por no entender el plan y el propósito de Dios. Y muchos de los que incluso han tenido pensamientos suicidas niegan al único que les puede dar sentido a su vida. México está catalogado, mi hermano y mi hermana, como uno de los países más infelices del mundo. De 156 naciones clasificadas, México se encuentra en el lugar 17 de infelicidad. O sea, solamente hay 16 países más infelices que México, aparentemente. Imagínense. Está catalogado como uno de los países menos felices del mundo. Otro estudio dice que la felicidad mundial se redujo 6 puntos en comparación del año 2018 al 2019. Es decir, somos 6% menos felices que el año pasado. ¿Cuántos son parte de estas estadísticas? Si estás renegando en casa, eres parte de estas estadísticas. Todo esto, según algunos factores que se usaron para determinar los resultados que se tienen, factores como ingresos, es decir, cuánto ganas o cuánto tienes, libertad para tomar decisiones, es decir, sentirte en control de tu vida, percepción de la corrupción, es decir, qué tanta seguridad personal tienes, expectativa de vida, es decir, cuáles son tus aspiraciones, apoyo social, es decir, cuántas fundaciones de ayuda hay o qué tanto el gobierno te apoya, y propósito, es decir, sentir que tu vida tiene sentido. Estos 6 factores se utilizaron para determinar el nivel de felicidad. Ahora, si los observamos bien y pensamos todas estas cosas, toda esta insatisfacción que vemos, tanto al nivel laboral, en los servicios, en la política corporal, en cualquier otra insatisfacción o la felicidad, o estos 6 puntos, o 6 factores que se utilizaron para determinar una supuesta felicidad, todas estas cosas son simplemente un reflejo claro del desorden de pensamiento en que vive el hombre sin Dios. Es un reflejo claro del desorden de pensamiento en que vive el hombre sin Dios. ¿Por qué? Porque factores como los ingresos para el cristiano debe determinar su felicidad o su propósito. Factores como el sentirte en control de tomar tus propias decisiones para el Hijo de Dios determina su plan y su propósito de vida. Factores como el tener una seguridad personal o el depender de la corrupción de otros hombres determina mi felicidad. Es decir, porque hay mucho narcotráfico, entonces yo soy infeliz. O porque hay mucha corrupción en el gobierno, yo como hijo de Dios debo de sentirme inseguro. ¿O nuestra seguridad se encuentra en el propio hombre? ¿O aspiraciones económicas, aspiraciones sociales determinan mi gozo? ¿O qué tal? Dependiendo de qué tanto me ayude el gobierno, es el grado de felicidad, de satisfacción o de propósito que hay en mi vida. ¿Cuántos dependen de la ayuda del gobierno? Ni los viejitos, que les dan tan poco para sobrevivir. O el sentir que mi vida tiene sentido, ¿depende de las circunstancias que me rodean? Todas estas cosas, mi hermano, van en contra de la palabra de Dios. Van en contra de lo que Dios ha determinado que debe de ser la vida en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Toda la palabra nos habla acerca de cómo debe de ser la vida para un hijo de Dios.
Pero todas estas cosas, o basar nuestra vida en nuestros ingresos, basar nuestra vida en nuestra autonomía, basar nuestra vida en la seguridad o inseguridad que se vive alrededor nuestro, en las aspiraciones, en un apoyo social, es reflejar un desorden de pensamiento acorde a lo que la palabra del Señor nos está hablando. Una vida fuertemente influenciada por lo vano, una vida fuertemente influenciada por lo pasajero, en donde Dios ocupa los últimos lugares de la lista. Dios no figura en estas listas. Dios no figura en la lista del pensamiento humano para obtener una plenitud. Dios no figura en la lista de aquellos que quieren alcanzar supuestamente una satisfacción en todas las áreas de su vida. Además del engaño de aquel a quien la Biblia llama el príncipe de la potestad del aire. El espíritu, dice la Escritura, que opera en los hijos de desobediencia, en donde implanta pensamientos que llevan a las personas a buscar su propósito o alcanzar su plenitud en cosas que jamás podrán ofrecerlo, cosas que no son Dios. Y les hace creer que teniendo autonomía, entonces pueden alcanzar la plenitud. Esta era la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, mi hermano. En el pasaje que leímos de Isaías, capítulo 43, versículo 7, en donde el Señor les está hablando y les está diciendo que los ha creado con un propósito. En ese pasaje, en ese momento, el pueblo de Israel se encontraba en una situación tan deprimente. Los israelitas eran el pueblo escogido por Dios y vivían en un desorden tal como el que acabamos de describir. En un desorden total. Se encontraban cautivos en Babilonia por causa de su pecado, por causa de su maldad, por causa de haber abandonado a Dios. El abandono a Dios los llevó a la cautividad, a la esclavitud de Babilonia. Rompieron las leyes de Dios. Cayeron en una tremenda idolatría. Habían rechazado a Dios y lo igualaban a los ídolos de los hombres. Vivían en una injusticia total, abusando unos de otros e incluso practicando abominaciones delante de Dios, como el sacrificio humano. Sacrificaban a sus propios hijos. Habían sido advertidos acerca del justo juicio de Dios ante todas estas maldades por los profetas, pero en lugar de escucharlo, los persiguieron y los mataron. Era un desorden total el pueblo de Israel. Vivía sumergido completa y totalmente en la corrupción que el mundo les había ofrecido. Y déjame decirte, mi hermano, que en muchas ocasiones el hombre se encuentra en esta misma condición. Esta es la condición en la que se encuentran muchos el día de hoy en sus vidas. Una condición de esclavitud, de vicios. Una esclavitud de afanes, una esclavitud de pecado. Han roto las leyes de Dios, no les interesa. Han caído en tremenda idolatría, quizá no a imágenes físicas a las cuales se le postran, pero sí en idolatrías que les han llevado a quitar la mirada de Dios. Quizá han puesto su mirada en el dinero, quizá han puesto su mirada en el trabajo, quizá han puesto su mirada en la familia, quizá han puesto su mirada en algún deseo o anhelo que tienen, que es pasajero y vano, pero cualquier otra cosa que no sea Dios, mi hermano, termina por ser un ídolo. Cualquier persona o cualquier cosa. Cuando Dios es quitado del primer lugar de la lista de nuestras prioridades, entonces caemos en una condición semejante a la del pueblo de Dios en aquel tiempo, a la del pueblo de Israel. Que igualamos a Dios con los ídolos.
Nos igualamos, pretendemos que las cosas nos pueden dar la plenitud que no hemos podido supuestamente encontrar en Dios. Aún a pesar de las múltiples advertencias de Dios, de su paciencia y de su amor a través de todo este tiempo, ¿cuántas personas, mi hermano y mi hermana, ignoran y permanecen en una condición semejante? Decía el pastor Julio Márquez en la mañana en su enseñanza, en esta pandemia muchos han afirmado su corazón. Muchos han vuelto a Dios por las circunstancias, pero desgraciadamente muchos otros se han enfriado tanto que incluso están al punto de la apostasía. Se han apartado, ya no escuchan la palabra de Dios, han dejado de orar, han dejado de leerla. Y aún les presentas la palabra del Señor a través de las transmisiones, a través de las reuniones que se realizan y no las toman. Han caído en una condición semejante a la del pueblo de Dios que perseguía y mataba a sus profetas. Gracias a Dios que no nos han matado, pero sí nos ignoran en muchas ocasiones. Ignoran la voz de Dios, aun cuando Dios ya ha dado múltiples advertencias. Todo el capítulo 1 de Romanos y capítulo 2 nos habla acerca de estas advertencias, de la práctica de la desobediencia y del menosprecio de los hombres para con Dios, ignorando a Dios, ignorando su justicia, ignorando su paciencia, su amor. Le han dado más culto a lo creado antes que al Creador, dice la Escritura. Pero ante todas estas cosas, mi hermano y mi hermana, Dios quería que el pueblo de Israel supiera que aun a pesar de toda su maldad, Él estaba dispuesto a rescatarlos de la vida que llevaban y darles una nueva oportunidad para que vivieran vidas agradables delante de Él, para que vivieran vidas con propósitos. Dios quería que los hombres del pueblo de Israel, aún estando cautivos en Babilonia, vieran la misericordia, la bondad de Dios, que observaran que aún tiene Dios propósitos con ellos, que los había formado, que los había creado para su gloria y que cumpliría su propósito en ellos. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Lamentaciones en donde Jeremías está escribiendo y voltea a ver a sus alrededores y encuentra un desastre en el pueblo por causa de la cautividad? Allí en Lamentaciones capítulo 3 dice la Escritura que las casas estaban siendo quemadas, los muros estaban derribados, las familias habían sido llevadas cautivas y se está lamentando Jeremías tanto por ver una situación tan deprimente, una situación tan desastrosa. Pero dice que de repente comienza a examinar, a meditar y a caer en cuenta que todo lo que estaba sucediendo era por causa de haberse apartado de Dios. Pero que aún por causa de eso, y aún a pesar de eso, las misericordias del Señor no habían decaído. Hace un alto Jeremías y dice: por tus misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Son nuevas cada mañana. Y quizá nosotros como hombres en este tiempo veamos una circunstancia, a lo mejor no al grado en la que la estaba viviendo el pueblo de Dios en aquel tiempo, pero vemos una circunstancia de escasez económica, de enfermedad, de muerte. Pero es ahí donde podemos actuar también de la misma manera, hacer un alto y pensar: oye, espérate, comencé el 2021. Oye, Dios me permitió un nuevo año. Dios me permitió terminar un año y comenzar uno más. Por su misericordia no he sido consumido. Porque todo lo que ocurre alrededor nuestro, mi hermano y mi hermana, no es por causa de Dios, es por causa del propio hombre. Por la corrupción del propio hombre que ha abandonado la verdad de Dios y ha buscado más la mentira. Profesando ser sabios, dice la Escritura, se han hecho necios y han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible.
Él estaba dispuesto a rescatarlos y a darle una nueva oportunidad para que vivieran vidas agradables a Dios, vidas con propósitos. Y es lo que Dios también quiere en este tiempo. Dios quiere que sepamos que Él quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Que Él quiere rescatarnos de la vida que estamos llevando, que no ha producido propósito, que no ha producido plenitud en nosotros. Y que entendamos que Él quiere darnos una nueva oportunidad de vivir vidas con propósitos eternos, por su gran amor con el cual nos ha amado. Los estaba llamando nuevamente a una relación de arrepentimiento y de confianza en Dios. Ahora escúchame bien. El pueblo de Israel no entendió. Los llamó tanto a una relación con Dios, los llamó a un arrepentimiento y siempre estuvieron fluctuando entre dos pensamientos. Vino el Señor Jesucristo y lo rechazaron. Han pasado casi 2000 años y el pueblo de Israel, los judíos, en su gran mayoría siguen rechazando a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú y yo entremos en el propósito de Dios? No tenemos 2000 años. Aún a pesar de todas las advertencias, de todo el amor demostrado, aún a pesar de todas las misericordias de Dios derramadas, del llamado a una relación de arrepentimiento y de confianza, el pueblo de Israel continuó rechazando día con día ese propósito y prefirió buscar los suyos propios. Hasta el día de hoy. ¿Qué necedad tan más grande el no ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? O no querer ver lo que el Señor desea para nosotros. La Nueva Traducción Viviente, Isaías 43, versículo 7 dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. El entendimiento, mi hermano, del propósito de vida se relaciona ampliamente con el cumplir con aquellas responsabilidades que el propósito de Dios nos demanda. Y a su vez está relacionado también con el nivel de satisfacción o con la felicidad que se obtiene o que se tiene. Es decir, si yo tengo entendimiento de cuáles son los propósitos o el propósito que Dios tiene para mi vida, entonces también entiendo las responsabilidades que obtengo ante tal propósito. Y a su vez, el cumplir con esas responsabilidades me lleva a un nivel mayor de plenitud, a un nivel mayor de felicidad. Y cualquier búsqueda que se haga fuera de las responsabilidades que Dios nos ha dado conforme a su propósito, nos va a llevar a una falta de satisfacción. Si yo no entiendo las responsabilidades que tengo como hijo de Dios, no voy a cumplirlas. Y voy a ser el hombre más infeliz del mundo, o la mujer más infeliz del mundo. Por eso vemos tantos matrimonios insatisfechos, el uno con el otro. Tantos hijos que no valoran a los padres. Y mucho más, tantas personas que rechazan el señorío de Dios. Porque no entienden los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Que dice la Escritura que son de bien y no de mal. Para obtener el fin que Él espera de nosotros. Y entre mayor entendimiento tengo de mi responsabilidad y entre más estoy dispuesto a cumplir con ella, más sentido tiene mi vida, más felicidad puedo obtener. Por ejemplo, un trabajo. Si yo entiendo mis responsabilidades en mi trabajo, y entiendo que el cumplirlas fielmente como se me demanda, me va a traer como resultado un premio, un galardón, entonces yo la voy a cumplir fielmente. Pero una persona que no entiende que su responsabilidad, cuáles son sus responsabilidades en el trabajo que tiene, es una persona, es un mal obrero.
Es un obrero que no cumple su responsabilidad y no tiene contentamiento con su trabajo. Siempre se está quejando, se queja de todos, de los compañeros, del patrón, de las actividades. Es que ahora me pusieron a hacer más cosas, porque no entiende que el hacerlas les va a traer contentamiento. En Efesios capítulo 4, en el versículo 1, el apóstol Pablo escribe, por lo tanto yo, dice una versión distinta a la Reina Valera, prisionero unido con el Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamamiento al cual habéis sido llamados. Una vida digna. Porque la vida en Cristo, mi hermano, es una vida digna cuando se sabe llevar. El propósito en Cristo es un propósito digno cuando se tiene el entendimiento y se vive dentro de ese propósito. Por eso el apóstol Pablo les dijo, les suplico que lleven una vida digna. Y esa vida digna únicamente se puede llevar cuando vivimos a la manera en la que Dios nos ha establecido. Una vida que busca lo eterno, una vida que honra su palabra. Y escúchame bien, fuera de la palabra de Dios no hay dignidad. Fuera de la palabra de Dios no hay dignidad. No importa qué tanto dinero tengas, no importa qué tantas posesiones, no importa qué tanto conocimiento tengas de las ciencias naturales. No importa, mi hermano, fuera de la palabra de Dios no hay dignidad. Otra versión de este pasaje dice, les ruego que vivan a la altura del llamamiento que han recibido. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo a la altura de un Señor como Cristo Jesús? Porque cuando trabajas para alguien que se considera de renombre en este mundo, tienes que vivir a su altura. Tienes que vestirte a su altura, tienes que andar a su altura supuestamente. Y hasta queremos vestirnos mejor para Él. Pero el apóstol Pablo dice, vivan a la altura de Dios, a la altura de Cristo, a la altura del señorío de Cristo, de acuerdo al llamado que han recibido. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la magnitud del carácter de nuestro Dios, es como debemos de vivir. ¿Cómo es el carácter de nuestro Dios? Perfecto. Bueno, debemos de buscar el vivir a su altura, aprovechando bien el tiempo y dando testimonio de las maravillas de Cristo. El vivir a la altura de Dios es vivir aprovechando bien el tiempo en el cumplimiento de su voluntad. Esto significa que aquellos que no se conducen bajo el propósito divino manifiestan un descontento y una inconformidad continua. Pues no existe, mi hermano, plenitud fuera de la vida en Cristo. No existe un propósito digno de vida y no existe certidumbre en el ser. No tengo nunca la seguridad de lo que soy. No tengo nunca la seguridad de lo que hago. No tengo nunca la seguridad de a dónde voy. Porque fuera de Cristo no existe certidumbre de lo que soy, del ser. No existe plenitud fuera de Cristo. ¿Qué estás haciendo, mi hermano y mi hermana, para vivir en este propósito de Dios? ¿Qué estás haciendo para vivir en el propósito de Dios? ¿Qué estás cambiando para mostrar las maravillas de Cristo? ¿Qué estás cambiando para mostrar su poder? ¿Qué estás cambiando para mostrar su abundante gracia derramada día con día para contigo, para tu casa, para tu familia? Porque podemos decir, Dios es bueno. Podemos decir gracias a Dios o incluso podemos decir, si Dios quiere. Pero ¿qué estamos haciendo de más en relación a todos aquellos que hablan de la misma manera, pero no viven las enseñanzas y las palabras de Cristo Jesús? No basta con decir gracias a Dios. No basta con decir si Dios quiere.
Necesitamos preguntarnos qué estamos haciendo que marque la diferencia en mi forma de vivir, en mi forma de pensar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Que refleje el plan y el propósito de Dios, que refleje la vida a la altura del Señor Jesucristo. Porque si nos limitamos a nuestras frases cristianas, entonces no estamos haciendo nada de más. Nada, mi hermano. El Señor dijo, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo lo he creado. La voz de Dios se escucha claramente en las Escrituras. Cuando dice, todo aquel que me reconoce como su Dios, y ha entendido que yo soy su creador. Por lo tanto, el llamado a la plenitud de Cristo, el llamado a vivir dentro del propósito de Dios en este pasaje no es para todos, sino para su pueblo, para aquellos que en verdad identifican al Señor como el más importante de sus vidas. ¿Cómo identificas tú a Cristo? ¿Como el más importante? ¿Cómo identificas su palabra como lo más importante? Dice la Escritura, todo el que me reconoce como su Dios. ¿Cuántos de nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Dios? Como el más importante. Este pensamiento que surge por causa de haber entendido y haber recibido el amor de Cristo. Y por causa de que ahora mora el Espíritu de Dios en nosotros. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1. En el versículo 13 y 14, el apóstol Pablo habla de este tipo de vida. De la vida de aquellos que reconocen como Dios a Jehová de los ejércitos, a Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 14, hablando del Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Está diciendo que es el Espíritu de Dios quien nos da la esperanza para vivir dentro del propósito divino. Nos da la esperanza si es que reconocemos a Dios como el Señor de nuestras vidas, si es que hemos entendido que Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, no es solamente un sello de garantía para el cumplimiento de las promesas de Dios, sino que es la confirmación del amor de Dios en nosotros, el cual, dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 5, ha sido derramado en nuestros corazones por causa del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no nos avergonzamos en la esperanza de vivir cada día en el propósito divino. El apóstol Pedro lo plantea con entendimiento a los cristianos que en aquel tiempo estaban siendo tentados a abandonar la vida en Cristo por causa de los padecimientos. Olvidándose de Dios, olvidándose de dónde Dios los había sacado. Recordemos que el mismo Pedro pecó al abandonar a Cristo. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? Pedro pecó al abandonar a Cristo. Lo negó 3 veces y sufrió amargamente por ese pecado. Y no solo esto, sino que después tuvo miedo también y negó nuevamente la eficacia del sacrificio de Cristo para salvación. Pero estas experiencias, mi hermano,
Una vez que aprendió y una vez que fue restaurado por Cristo, llevaron a Pedro a escribir con la autoridad con la cual escribió sus cartas y recordar aquello que Dios había hablado por medio del profeta Isaías. En Isaías capítulo 43, versículo 7, en donde Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 y 10. Mas ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. En el versículo 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Es decir, ustedes que han reconocido que yo soy su Dios, ustedes que han reconocido que yo los formé, que yo los hice. El mismo Judas también exhortó a los hermanos a no solo permanecer en Cristo, sino también a contender ardientemente por la fe. Es decir, a mantenerse firmes en la convicción de las doctrinas fundamentales del Evangelio, las cuales, dice la Escritura, habían transformado sus vidas y les habían dado un propósito y una esperanza viva en Cristo Jesús. Todas estas cosas tienen que ver con el reconocer a Dios como el primer lugar. Todas estas cosas tienen que ver con el reconocer a Dios como lo más importante. Tener al Señor como nuestro Dios. Entender que somos un linaje especial para Dios. Entender que antes no éramos pueblo, pero que ahora ya lo somos. Entender que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, por lo tanto no nos avergonzamos de permanecer en la esperanza de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Todas estas cosas tienen que ver con reconocer a Dios como el primer lugar, reconocerlo como el más importante. El Salmo 100, capítulo 100, versículo 3 dice, reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que si reconocemos a Dios en nuestras vidas, entonces nuestra manera de pensar y actuar debe de mantenerse firme en aquello que una vez confesamos y que por causa de la fe fuimos transformados por Dios y hechos nuevas criaturas. Cuando dice la Escritura que fuimos creados por Dios, no se refiere específicamente a la creación general de Dios, porque todo es creación de Dios. Pero cuando une el ser creados con la relación de su pueblo, entonces no se refiere simplemente a una creación general, sino a la nueva naturaleza que hemos adquirido por el Espíritu Santo. De la cual somos participantes al tiempo de que somos justificados y somos hechos hijos de Dios. Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ha sido creado nuevamente en Cristo Jesús. Una nueva criatura ya no debe de vivir según sus deseos. Una nueva criatura ya no debe de vivir según sus razonamientos. Pues ha sido completo y totalmente renovado para vivir para Dios. Muchos piensan que la renovación que Cristo nos trae es para tener una mejor vida terrenal, para experimentar milagros que nos lleven a no enfermarnos. O piensan que la nueva vida en Cristo es para tener paz, para ser felices. Eso son añadiduras, mi hermano. Pero hemos sido renovados, hemos sido revestidos de Cristo para vivir para Dios. Para eso somos nueva creación. Porque de otro modo no cumplimos el plan y el propósito de Dios. Cualquier persona, mi hermano, que se jacta de creer en Dios
Cualquier persona que se jacta de ser hijo de Dios, cualquier persona que se jacta de ser salvo, pero le hablas con la palabra y mantiene su orgullo, es una persona que quizás se ha olvidado de Dios. Tal y como lo hizo el pueblo de Israel al escuchar a los profetas que fueron enviados para que se arrepintieran y recobraran su total confianza en Dios. Fuimos, mi hermano, renovados y fuimos revestidos en Cristo, escúchame bien, para marcar la diferencia. Fuimos renovados y revestidos para marcar la diferencia, para salir de una vida de costumbres religiosas y experimentar el poder de Dios, para mostrar en nuestra generación, hoy en mero 2021, mi hermano, las abundantes riquezas de su gracia, para cumplir el propósito previamente establecido en la mente de Dios para nosotros. Porque ¿cuántos saben que Dios no va trazando la línea conforme va avanzando el tiempo? Dios ya tiene una línea trazada para todos sus hijos. Dios ya tiene un propósito determinado que debemos de cumplir en nuestra generación. Tenemos un ejemplo en toda la Escritura de hombres que sirvieron a Dios en su propio tiempo y después murieron. Ahora nos toca a nosotros, porque para esto fuimos renovados, para esto fuimos revestidos. Y en muchas ocasiones, mi hermano, y me incluyo, pensamos más en nuestros deseos que en los deseos de Dios. En muchas ocasiones pensamos más en el deseo que tenemos para nuestro trabajo, en el deseo que tenemos en nuestra familia, en el deseo que tenemos incluso en el ministerio. Y dejamos de pensar en el deseo y en el propósito de Dios. Porque yo los he creado, dice el Señor, para mí, para mi gloria. Y necesitamos marcar la diferencia. Necesitamos distinguirnos, no en economía, no en que nunca nos enfermamos, no en que tenemos un mejor carro, no. Necesitamos distinguirnos en la nueva vestimenta que Cristo Jesús nos ha dado. En la búsqueda de propósitos que van más allá del entendimiento humano. En el propósito, mi hermano, de mostrar la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren mostrar la gloria de Dios? Necesitamos distinguirnos en la vida de sus propósitos. Si no vivimos glorificando el nombre de Dios, si no buscamos, si no nos esforzamos por mantener más de Dios en nuestra vida, o por tener más de Dios en nuestra vida, entonces, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo. Si no nos esforzamos por tener más de Dios en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Estamos gastando aire. ¿Qué tienes tú que no tenga aquel que murió en diciembre del año pasado? ¿Qué tienes tú que no tenga que no tengan a todos aquellos que murieron el año pasado en la pandemia o por cualquier otra enfermedad? Para que a ti Dios te haya permitido comenzar un nuevo año. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenemos nosotros? Si no entendemos que es por su gracia, por su misericordia y para el cumplimiento de su propósito, de modo que no buscamos y no nos esforzamos por glorificar el nombre de Dios, por tener más de Dios en nosotros, entonces simplemente estamos malgastando el tiempo, estamos perdiendo nuestra vida. Cada día, mi hermano, que desperdiciamos en no cumplir el propósito de Dios es un día echado a perder. Y muchos días desperdiciados producen una vida sin propósito. Y como cristianos tenemos que vivir vidas con propósitos. Porque esto se nos exige a nosotros, a los que reconocemos que Jehová es Dios, a los que reconocemos que el Señor es nuestro Dios, que hemos sido creados, que hemos sido nuevas criaturas, que hemos sido revestidos, renovados, para participar de la naturaleza divina y cumplir su plan perfecto.
Puedes pasar un día y 2 días y no buscaste el propósito de Dios, pero si eso se te hace una costumbre, entonces estás formando una vida sin propósito. Estás produciendo una vida sin propósito. El pueblo de Israel, mi hermano, no estaba cumpliendo el propósito de Dios. No estaba honrando a su Hacedor. Fue el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos gentiles, somos añadidos. Pero él no. El pueblo de Israel fue escogido por Dios. Pero no estaba cumpliendo su propósito. Por eso Dios los entregó en mano de sus enemigos, con el fin de que al padecer tanto, recordaran el amor con el cual Dios los había amado, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si nos encontramos en una situación difícil, es para que recordemos que el amor de Dios es eterno y que su misericordia se nos extiende a fin de que nos volvamos a Él. Es por causa de la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos y que podemos gustar de un nuevo día, que podemos gustar de un nuevo año, pero con el fin de que busquemos conocerle más para vivir dentro de su perfecta voluntad. Ese es el fin, mi hermano, vivir para la gloria de Dios. Es el principal propósito de sus hijos. Cualquiera que se jacta de ser hijo de Dios, les repito, y escucha su palabra y enorgullece su corazón, quizás se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado del amor eterno con el cual Dios nos ha amado. Porque dice la Escritura: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Y aquel que su alma no es recta, que no busca lo de Dios, aun cuando se declare hijo de Dios, está hinchado por el orgullo. Recordemos que aunque Dios es creador de todos y aunque desea la salvación de todos, no todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que han reconocido al Señor como Dios y Salvador, a los cuales también les llama utensilios de honra. Ahora formamos parte de la herramienta de Cristo para vivir como utensilios de honra. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce sus utensilios, Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a su pueblo. Pero en una casa grande, dice el versículo 20, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Por lo tanto, es de acuerdo a nuestra respuesta que vamos a experimentar el uso de Dios. Mas sí, sin duda alguna, Dios quiere que sus hijos vivan glorificando su nombre. Dios quiere que sus hijos vivan de una manera honrosa. Dios quiere que sus hijos vivan de acuerdo a su propósito divino. Dios quiere que sus hijos vivan para su gloria. Pero dejamos de vivir para su gloria cuando nos enfocamos en nosotros mismos, olvidándonos el fin por el cual hemos sido nuevas criaturas. Porque vivir para su gloria, mi hermano, es caminar en obediencia a la palabra. Vivir para su gloria es vivir una vida agradable al Señor, una vida que lleva fruto, haciendo las cosas de Cristo, siguiendo sus pisadas, de lo cual ya tuvimos toda una serie. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. En donde el fruto es la manifestación visible de la obra que Dios ha hecho en nosotros por el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿cuál es el fruto que estás manifestando?
¿Qué tanto nos alimentamos de la palabra de Dios para tener ese deseo de ordenar aquellas cosas que se nos demandan como a hijos? En muchos no hay un deseo de orden. Muchos no saben ni lo que tienen que ordenar, o sienten que no hay nada que ordenar en sus vidas, porque han dejado de alimentarse de la palabra, han dejado de observar a Cristo Jesús. Pablo escribió a los colosenses recordándoles que la permanencia en Cristo debe de producir resultados. No puede una persona permanecer en Cristo y no cambiar, y no estarse ordenando constantemente. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23 dice: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permaneces fundado y firme en la fe, y sin moverte de la esperanza del evangelio que has oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permaneces, dice la Escritura, firme, fundado y firme en la fe. Ya no pertenecían a un pueblo de oscuridad, es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Ya no pertenecían a la oscuridad como para no saber a dónde van. Ya no perteneces a la oscuridad como para no saber qué es lo que Dios demanda de ti en este nuevo año. Ya no pertenecen a la oscuridad como para no saber cuáles son aquellas áreas en las cuales tienes que cambiar. Ya no andas en tinieblas como para no saber hacia dónde vas, como para no ver claramente la voluntad de Cristo en tu vida. Porque si no sabes, mi hermano, lo que Dios demanda de ti, si no sabes cuáles son los propósitos y la voluntad de Dios, entonces estás en tinieblas. O como dice el apóstol Pedro, tienes la vista muy corta, has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Por lo tanto, ya no te preocupas por añadir cada vez más de Cristo a tu vida. Antes eran extraños y enemigos en su mente, pero ahora ya no. Ahora han sido reconciliados y ahora, tal como dijo el apóstol Pedro, conoce el Señor a los que son suyos. Por tanto, los colosenses necesitaban entender que ante Dios eran sus hijos y como tal debían de comportarse a la altura del Padre Santo y Justo que tenemos. Tú y yo tenemos que tener este mismo entendimiento. Ahora somos hijos de Dios. El Señor te conoce. Y porque te conoce, entonces necesitas comportarte tal como se demanda de los hijos de Dios. Nuestro entendimiento ha sido renovado, por lo cual ya no debemos de ir en contra del pensamiento de Cristo, tal como lo hacíamos antes, sino que ahora confiamos y dependemos totalmente de Él en todo. Repite conmigo, en todo. En todo. Hasta en lo más mínimo. No pudiste comprar leche, aún en eso dependes de Dios. Y esto debía de traer como consecuencia una purificación continua hasta la venida de Cristo. Los resultados debían ser notorios, mi hermano, delante de aquellos que mantenían su fundamento firme en lo que habían creído, esperando, dice la Escritura, el cumplimiento de las promesas de Cristo, lo cual los debía motivar a esforzarse por más
de Él. En muchas ocasiones al afanarnos en tener el control de todas las cosas, nos impide ver el cuidado de Dios. Y aún se forman afanes que producen una pérdida del propósito divino en nuestras vidas. Estamos tan enfocados en aquello que creemos que es de Dios, que terminamos por quitar la mirada del santo y del justo y la ponemos en los deseos propios. El querer tener control de todas las cosas impide que Dios tome control de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias, aún de nuestros ministerios. El vivir para la gloria de Dios es estar conscientes de que un día estaremos en su presencia y daremos cuenta de todo lo que hicimos estando en el cuerpo. Porque así lo escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Haya vivido en el propósito de Dios o haya vivido fuera del propósito de Dios. No viviremos, mi hermano, por siempre en esta tierra. Lo cual nos debe de llevar al pensamiento de que en cualquier momento nos presentaremos delante de Dios. Cualquier momento. Ahorita mi hermano se nos estaba desmayando, ¿verdad, hermano? Ahorita yo me puedo desmayar y caer también. Pero la cuestión es, ¿estamos viviendo dentro del plan y propósito de Dios? Estoy tan seguro de que el desmayarme aún estaba dentro del plan de Dios. Aún el morir. No debo desperdiciar el tiempo. Necesitamos ser diligentes y vivir vidas que se esfuercen por más de Cristo. Moisés oraba diciendo en el Salmo 90, versículo 12, en la Nueva Biblia Española dice: enséñanos a vivir, enséñanos a llevar buena cuenta de nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Enséñanos a llevar la cuenta, una buena cuenta de nuestros años. ¿Llevas la cuenta de los años que Dios te ha permitido llevar en esta tierra? ¿O vivir en esta tierra? Para que adquiramos un corazón sensato. Es decir, yo llevo la cuenta de todo lo que el Señor me permitió vivir en el año pasado, para entonces yo aprender de mis errores y saber de lo que tengo que ser lleno, para adquirir un corazón prudente, un corazón maduro en las decisiones que tengo que tomar. Para saber que las decisiones que tomé en años atrás no fueron correctas y estuvieron apartadas del propósito de Dios, y comenzar a ordenar mi vida en aquellas cosas que Dios me demanda, para que este nuevo año del 2021, si Dios nos permite terminarlo y comenzar el 22, tengamos un corazón sensato, una buena cuenta de los años que Dios nos ha permitido. Pedro exhortó a los creyentes para que hicieran todo conforme a la dignidad de Cristo, recordándoles que tenemos lo necesario para vivir de tal manera a la altura del Dios que tenemos. En 1 de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, todo lo que hagas, hazlo conforme a la dignidad de Cristo, de acuerdo a la vida digna que Dios nos ha dado. Si no vivimos, mi hermano, centrados en Cristo, si no vivimos centrados en sus propósitos, entonces corremos el riesgo de extraviarnos, de caer en la religiosidad, o en el otro extremo, en el libertinaje. Comienzas a dejar de congregarte, comienzas a dejar de leer la palabra de Dios, comienzas a dejar de orar constantemente, de tener esa comunión con Cristo, o incluso
caes en la religiosidad, porque aún una vida de sana doctrina que no se vive adecuadamente se lleva a la pérdida de una motivación fundamentada en el amor de Cristo. Te pueden estar hablando sana doctrina. Puedes estar tú hablando sana doctrina, mi hermano. Pero has perdido la motivación principal, que es Cristo Jesús. Y no te has dado cuenta. Quizá eres un buen maestro de la palabra del Señor. Quizá eres un buen cristiano que anuncia las verdades del Evangelio. Quizá eres una persona que habla lo que está escrito, pero no eres un buen hijo de Dios. Porque has perdido tu primer amor. ¿No es lo que le dijo el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso? En la revelación, en la carta de Apocalipsis, en donde dice que los efesios no tenían problema con la doctrina, mi hermano. Tenían sana doctrina. Tenían la palabra, hablaban la palabra. No tenían problema con la doctrina. Su problema era la motivación de su corazón. No estaban cumpliendo el propósito, aún predicando la sana enseñanza, aún evidenciando a los falsos maestros o a los falsos profetas, al punto de que su luz podía ser apagada. Arrepiéntete y haz las primeras obras, o vendré a ti pronto y quitaré el candelero de tu lugar. Es decir, apagaré tu luz, dejarás de ser luz en medio de este mundo. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo el propósito. Lucas capítulo 12, versículo 43. La versión Palabra de Dios para Todos dice: qué afortunado aquel siervo que cuando su señor venga o su señor regresa lo encuentra cumpliendo su deber. Qué afortunado. Mis hermanos, tenemos un compromiso como hijos de Dios, el cual es buscar hacer la voluntad del Padre, anunciar a Cristo y ser bendición a la iglesia. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, dice la Escritura: despierta, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta, tú que duermes. No nos olvidemos, mi hermano, que existe un propósito en la nueva vida que por causa de Cristo hemos recibido. Honremos y vivamos a la altura de nuestro Dios. Solo así podremos vivir vidas que glorifiquen su nombre, vidas que cumplan el propósito divino. Como sus hijos, Dios quiere que enfrentemos las circunstancias sin miedo de las consecuencias. Que nuestro andar sea en la plena certidumbre de la soberanía de Dios. Porque sea cual sea la circunstancia, Dios nos va a rescatar, mi hermano. Tal como lo hizo con el pueblo de Israel en el Mar Rojo, tal como lo hizo con los amigos de Daniel en medio del horno de fuego. Pero necesitamos buscar una vida llena de Dios. Dios nos ha mostrado un amor inagotable en Cristo Jesús, el cual nos debe de llevar a la búsqueda de una vida plena, a una vida de constantes propósitos, de modo que cuando venga por segunda vez el Señor Jesucristo o nosotros vayamos a Él, tengamos una fe genuina, en Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Desperdiciándola en cosas baratas? ¿Anhelando cosas temporales? ¿O realmente queriendo, si fuera la voluntad de Dios, padecer por causa del nombre de Cristo? Una vida sin Cristo es una vida sin propósito.
Una vida sin la palabra de Dios es una vida desperdiciada, es un desperdicio de vida. Una vida sin la palabra en nosotros es un desperdicio de vida. ¿Qué estás haciendo con tu vida, mi hermano? Cierra tus ojos. Cierren sus ojos y meditemos en la palabra. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿En dónde está mi enfoque? ¿En dónde están mis fuerzas? ¿En dónde está mi estado de ánimo? ¿En dónde está mi contentamiento? ¿En dónde está mi satisfacción? ¿Qué es lo que está robando la paz de mi vida? ¿Un virus? ¿Una mala economía? Si hay algo que robe nuestra paz, eso debe de ser el pecado, para corregirlo y ser restaurados por Dios. Que todo lo demás, mi hermano y mi hermana, sea